Vamos a iniciar con la repetición que hace Rabbi Joshua de las enseñanzas de Yohanan. Por supuesto, si queremos ser más específicos, pudiéramos indagar de manera más profunda y ver enseñanzas que quizás no expresan o no se expresaron en los mismos términos, con la misma composición de términos, pero que expresan la misma idea, la misma enseñanza. Es decir, Yehoshua hay ocasiones en que transmite una enseñanza de Yohanan, pero obviamente no en los mismos términos. Pero no es el objetivo de nuestra lección el día de hoy, sino analizar o percibir aquellas enseñanzas más claras que Yehoshua está transmitiendo de Rabbi Yohanan. Por supuesto, también tenemos que tener en perspectiva que lo que conocemos de Yohanan y de su enseñanza es algo muy breve. Por lo tanto, es difícil poder decir con claridad cuáles son las enseñanzas de Yehoshua originales de él mismo y cuáles son las que transmitió de Yohanan. Así que, una vez más, lo que vamos a hacer en esta ocasión es manifestar, poner de manera clara cuáles son aquellas enseñanzas que claramente son transmisión de enseñanza de Yohanan. Por ejemplo, y creo que lo mencionamos en ocasiones previas, la tefilá, usualmente conocida en Occidente como la oración del Padre Nuestro, la cual se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, pero Lucas le da un contexto a esta enseñanza, a la enseñanza de la tefilá o el seder tefilá, el orden de hacer tefilá según enseñó Rabbi Joshua. En el libro de Lucas, el capítulo 11, el contexto en el cual Yehoshua transmite la enseñanza del seder tefilá, de la oración, es debido a que uno de sus discípulos le dice: enséñanos a orar, así como Yohanan enseñó también a sus discípulos. No podemos poner en duda el hecho de que los dos registros en los cuales se menciona la oración de Rabbi Joshua hayan ocurrido efectivamente en dos ocasiones. O sea, Yehoshua pudo haber enseñado el seder tefilá en dos ocasiones. Uno, como es el caso de Lucas, lo registra en un contexto, y otro, como es el caso de Mateo, lo escribió en otro contexto. Tampoco podemos obviar que, como dijimos al inicio de estas lecciones, lo que tenemos escrito de las enseñanzas de Rabbi Joshua son los recuerdos de los discípulos de Rabbi Joshua, lo que ellos recordaron del maestro. Así pues, en la manera que ellos escriben o componen sus escritos, la enseñanza puede ser que Rabbi Joshua una sola vez enseñó acerca de la tefilá, pero una vez que los discípulos transmiten oralmente o por escrito la enseñanza, le da un contexto diferente. Cada uno coloca la enseñanza de la tefilá en un contexto diferente. Cualquiera de las dos realidades pueden ser posibles. Pero el objetivo de esta lección no es detenernos en esos detalles, sino más bien transmitir de manera clara las enseñanzas que Yehoshua expresó, pero que en realidad son la repetición de enseñanza de Yohanan. Como les decía, el caso de la tefilá o el seder tefilá. Enséñanos a orar, enséñanos a meditar, a realizar la introspección diaria, la tefilá, el autoanálisis, así como Yohanan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo es posible que Yehoshua supiera la manera en que Yohanan enseñó a sus discípulos si no es que Yehoshua formó parte de los discípulos de Yohanan? Así pues, la famosa oración Padre Nuestro es en realidad la tefilá, el seder de tefilá de Yohanan, que Yehoshua transmitió a sus propios discípulos. Otro ejemplo de repetición de la enseñanza de Yohanan la encontramos en, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 1. Yohanan dijo: regresen con teshuvá, con arrepentimiento, con remordimiento, retornen a Hashem, porque el reino de los cielos
está pronto a venir, está pronto a manifestarse. Recuerden que el término venir, en este caso en hebreo, lavo, significa manifestarse. Esta enseñanza o este método de enseñanza que los autores reducen o restringen a una sola oración, regresen con Teshuvah porque el Malhut Shamaim está pronto a venir, es exactamente el que los autores, en este caso Mateo, el libro de Mateo, registra también en boca de Yehoshua, en el capítulo 4, verso 17. En el capítulo 3, el verso 1, la oración aparece en boca de Yohanan. En el capítulo 4, verso 17, la oración aparece en boca de Rabbi Yehoshua. Regresen con Teshuvah porque el Malhut Shamaim está cerca. Realmente la diferencia en términos es prácticamente nada. El último término, lavo, no se emplea en boca de Rabbi Yehoshua. Pero la enseñanza es la misma. Es necesario volverse en Teshuvah porque el Malhut Shamaim, la justicia divina, se ha acercado. Mateo 3, 7. Yohanan dijo: simiente de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la furia que viene del Todopoderoso? Hagan esto, fruto de Teshuvah completa. La misma enseñanza, claro, no en términos iguales, la encontramos en boca de Rabbi Yehoshua, en el capítulo 23, el verso 33. Pero antes de leerlo, el contexto debemos enfatizar que es el mismo. Yohanan usó estos términos, Serat Teninim, simiente de serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la furia que viene del Todopoderoso? Hagan fruto de Teshuvah, Shlema, de un retorno genuino, completo. Estos términos los usó Yohanan para los Perushim y los Sadokim, para los fariseos y los saduceos. Y efectivamente, cuando en el capítulo 23, verso 33, Yehoshua se refiere a los Perushim, usa exactamente los mismos términos. O sea, el contexto es el mismo. La crítica va dirigida a los líderes, digamos, religiosos de la época. Mateo 23, 33. Yehoshua dice: simiente de víboras, serpientes, ¿cómo escaparán del juicio del Gehinón si no retornan con Teshuvah? Les leo brevemente la enseñanza en boca de Yohanan, para que no perdamos de vista la similitud. Yohanan dijo: simiente de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la furia que viene del poderoso? Hagan fruto de Teshuvah completa. Exactamente el mismo mensaje, dirigidas a las mismas personas, con términos similares, pero el mensaje es exactamente el mismo. Vayamos ahora a Mateo 3, 10. Yohanan dijo: ya el asha ha alcanzado a la raíz del árbol. Quien no haga buen fruto o quien no dé buen fruto será cortado y en el fuego incendiado. Y Josué dijo en Mateo 7, verso 19: todo árbol que no da buen fruto en el fuego será quemado. Exactamente el mismo mensaje. Veamos ahora Lucas capítulo 3, el verso 16. Yohanan dijo: yo los sumerjo o inmerjo a ustedes en agua, pero el que me sigue, que es más poderoso que yo, es decir, mi discípulo, mi seguidor, que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de seguir como discípulo, literalmente, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él los inmergirá o sumergirá en influencia divina y fuego. Hechos capítulo 1, verso
5. Y Josué dijo, Johanán ciertamente sumergió en agua, mas ustedes serán sumergidos en influencia divina. Vemos cómo Josué está repitiendo exactamente el mensaje de Johanán. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, Josué dice, en verdad te digo, le dice a Nactimón, o Nicodemos en español, en verdad te digo que el que no nace de agua y de influencia divina, o sea, de Ruach, no puede entrar o no puede ser parte de el Malhut Elohim o el Malhut Shamaim, que es esencialmente lo mismo. Es usual que el lector, cuando lee este registro en el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, no tiene presente que Josué está haciendo referencia a una enseñanza de Johanán. El que no nace del agua y de la influencia divina no puede ser parte del Malhut Elohim. Quien originalmente habló de nacer o de iniciarse con agua y consecuentemente con Ruach HaKodesh, con influencia divina, es Johanán. Integrarse en la escuela o en el movimiento de Johanán era por medio de un discipulado que iniciaba litúrgicamente con el agua, pero luego se manifestaría con Ruach HaKodesh. Repito las palabras de Johanán, yo sumerjo en agua, pero el que me sigue, o sea, mi discípulo, él sumergirá con influencia divina y fuego. Por ello es que Josué le dice a sus discípulos, Johanán sumergió en agua, mas ustedes serán sumergidos en influencia divina. Es exactamente lo mismo que Josué le dice a Nicodemos. Ahora, entrar en el Malhut Shamaim, repito, Josué le dice a Nacdimón, el que no nace de agua y de influencia divina no puede entrar en el Malhut Shamaim. Entrar en el Malhut Shamaim, explicamos en secciones previas, que es ser parte del movimiento que ha iniciado Johanán y que perpetúa Rabbi Josué. Obviamente, Malhut Shamaim tiene una definición mayor porque implica un cambio, digamos, de política en términos modernos, un cambio de gobierno para el pueblo de Israel. El Malhut Shamaim es la manifestación del reino, del gobierno de Hashem en nuestro mundo, en Israel y luego manifestado al resto de los pueblos. Malhut Elohim, Malhut Shamaim es el reino de Hashem, pero dirigido a través de el rey de Israel. Recuerden que mencionamos cómo en el libro de Crónicas se hace mención de Salomón, el hijo de David, como él se sienta en el trono de Hashem, que es en realidad el Malhut Israel, el reino de Israel. Es decir, el reino del Eterno o el reino de los cielos, en términos simbólicos o en términos técnicos, significa el gobierno de Hashem en la tierra, manifestado a través de los hijos de David, de la dinastía davídica. Así que el Mashiach es quien gobernará en términos de Johanán, es quien va a gobernar en el Malhut Hashem, en el Malhut Shamaim. Por lo tanto, este gobierno, este plan que debe manifestarse en el gobierno, o sea, plan de justicia equitativa para todo ser humano, primeramente comienza como un movimiento. Por ello es que comprendemos que existen términos como estos que acabamos de leer. ¿Cómo se puede entrar en el Malhut Elohim? No está hablando de entrar en el reino literalmente de los cielos, sino en un gobierno, en un reino que es el reino de Elohim. Recuerden que Shamaim es sinónimo de Elohim.
Así pues, entrar en el Malhut Shamaim o Malhut Elohim es ser parte, entrar en el movimiento que ha iniciado Yohanan y que perpetúa Yehoshua. Es un movimiento mesianista, un movimiento diseñado para recibir al rey Mashiach y que consecuentemente toda la nación de Israel, todo el pueblo de Israel lo pueda recibir, consecuentemente pueda hacerse una realidad en términos de gobierno, lo cual obviamente no tomó lugar en el primer siglo ni en los años que le siguieron. Y es por ello que aún en el Talmud encontramos la expresión que el Mashiach ya se ha manifestado. Ya el tiempo en el Tratado Sanedrim está dicho, ya el Mashiach debió de ser manifestado, ya todas las señales para la época del Mashiach pasaron. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que pasó? Lo que nos queda por hacer es Teshuvah u'ma'asim tovim. Hay que hacer Teshuvah, hay que retornar a Hashem con sinceridad y hacerlo obras de bondad, obras de justicia, obras que manifiesten que en realidad hemos retornado, hemos hecho Teshuvah. Es lo único que puede hacer que el Malhut Shamaim y el Mashiach se hagan una realidad en términos generales. Y son exactamente esta definición que encontramos en el Tratado Sanedrín, exactamente lo mismo que encontramos en palabras de Yohanan y Yehoshua. Hisru b'teshuvah, hagan teshuvah porque el Malhut Shamaim está cerca. Y al Malhut Shamaim se ha acercado, se manifestó Eliyahu Anabí en la persona de Yohanan, se ha manifestado el Mashiach en la persona de Yehoshua. Es necesario hacer teshuvah si queremos que este Malhut, que esta soberanía se haga una realidad en términos de nación. Pero hay algo más, por lo cual hay que hacer teshuvah. Y lo vamos a ver a continuación. Mientras tanto, vamos a leer otra sección. Mateo 16:24. Y Josué dijo, quien quiera venir tras de mí, es decir, quien quiera ser mi discípulo, despréciese a sí mismo. Tome el urdimbre y la trama, es decir, ofrézcase a sí mismo a morir e ir tras de mí. En otras palabras, Rabbi Josué está diciendo que para seguirlo a él, para ser parte del movimiento que está continuando Josué, para ser parte de su escuela, no en términos literales, obviamente, Rabbi Josué no tenía una escuela en términos literales, pero una escuela de pensamiento, una manera de ser, una forma de vivir, para ser parte de ese movimiento en esa época, en ese momento de la historia. Josué está diciendo claramente, es necesario que el que quiera ser mi discípulo esté dispuesto a entregarse a la muerte. ¿Por qué razón? ¿Qué había pasado con Yohanan? No olvidemos qué pasó con Yohanan. Rabbi Josué lo dice, Mateo 17:12. Hicieron con él, o sea, con Yohanan, acorde a sus deseos. Mataron a Yohanan, asesinaron a Yohanan. Por lo tanto, todo discípulo de Yohanan tiene lo más probable, o sea, tiene que estar dispuesto a entregar su vida como la entregó su maestro. Rabbi Josué lo dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. Si al maestro lo asesinaron por su enseñanza, el discípulo debe estar dispuesto a lo mismo. Y Josué lo dijo en otra ocasión. Si al amo de la casa llaman Baal Zebuv, ¿qué creen ustedes que pasará con los discípulos? También les llamarán así, también sufrirán las mismas persecuciones. Y es por ello que Josué dice, así como hicieron con Yohanan según sus deseos, así también harán con el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Josué concibe que como hicieron con el maestro de él, con su mentor, lo más probable es que lo mismo le ocurra a él, y de hecho lo afirma, así también
harán con el Hijo del Hombre, y consecuentemente enseña a sus discípulos: quien quiera venir tras de mí, es decir, quien quiera ser mi discípulo, despréciese a sí mismo. Tome el urdín y la trama, o la cruz, que significaba la muerte espantosa, ofrézcase a sí mismo a morir. Obviamente no podemos sacar esto de contexto, esto es en la época, en el primer siglo. Así que, aunque en esta ocasión Yehoshua no está repitiendo enseñanza de Yohanan, está repitiendo la esencia del mensaje de Yohanan. Yehoshua había dicho: es suficiente que el discípulo sea como su maestro. Yohanan ha sido asesinado. Lo mismo espera Yehoshua para él. Y lo mismo les dice a sus discípulos: deben estar dispuestos a dar la vida. Aún en la diferencia que podamos encontrar entre Yehoshua y Yohanan, aún ahí encontramos una similitud. Está registrado en Mateo capítulo 11, verso 16, que Yehoshua dijo a sus discípulos: esta generación la compararé con niños sentados en la plaza, llamándose el uno al otro y diciendo: cantamos para ustedes y no danzaron, nos golpeamos el pecho en señal de duelo y no lloraron. ¿Por qué? Explica Yehoshua el porqué de esta comparación. Porque vino Yohanan sin comer ni beber, y dicen de él que está sujeto de Shedim, que tiene demonios, que tiene Shedim, poderes destructivos. Pero dice: el Hijo del Hombre, es decir, el Mashiach, se manifestó comiendo entonces y bebiendo, es decir, todo lo opuesto a Yohanan. Yohanan no come, no bebe. Ahora el Hijo del Hombre come y bebe, y también lo critican. Dicen de él: es un glotón, es un bebedor, es amigo de los paritzin, de los cobradores de impuestos y de los pecadores. ¿Qué significa esta comparación? ¿Qué enseñanza podemos aprender de ella en este contexto en que estamos analizando entre similitudes de Yehoshua y Yohanan? Que aún en la diferencia de manifestar la enseñanza mesiánica, la diferencia entre Yohanan y Yehoshua, aún así no se acentúa una diferencia en la enseñanza. Se acentúa la diferencia estética, es decir, la manera de transmitir la enseñanza, pero no se acentúa una diferencia en la enseñanza. Ahora veamos una sección en la cual podemos afirmar una vez más la gran similitud que existía entre Yehoshua y Yohanan. Se registra que se confundía a Yehoshua con Yohanan. ¿Por qué razón? Lo más probable no es porque físicamente se parecieran, sino debido a la enseñanza. Por ejemplo, en Mateo 13:14, Yehoshua pregunta a sus discípulos: Ma omrim bnei Adam bishbili, ¿qué dice la gente respecto a mí? Los discípulos responden: Mehem omrim shehu Yohanan hamadbil. Tú eres Yohanan hamadbil. Umihem omrim shehu Eliyahu. Y algunos dicen que tú eres Eliyahu. Es interesante hacer notar esas dos representaciones con las que la gente percibía a Yehoshua. Lo mismo decían de Yohanan, que Yohanan era Eliyahu. Así que entre Yohanan y Eliyahu no hay mucha diferencia en su mensaje. Y lo mismo se refleja en Yehoshua. Así que su enseñanza, debido a la similitud de la enseñanza entre Yohanan y Yehoshua, es que se le confundía a Yehoshua con Yohanan. Lo mismo podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 9, el verso 7. Jorodos Antipas, el tetrarca de Galilea, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Yohanan había resucitado de entre los muertos y otros que Eliyahu había aparecido. Y todo esto es porque Jorodos Antipas se había enterado de lo que estaba haciendo Yehoshua. Una vez más, se registra en estas tradiciones sobre Yehoshua
que había similitud, que la gente confundía a Yehoshua con Yohanan o con Eliyahu. Es muy claro entonces el mensaje o la tradición detrás de estos términos que pasa por alto el lector simplista. Otra sección que el lector no percibe con claridad o no comprende realmente todo el mensaje que el autor trata de transmitir es en el capítulo 3, el verso 12, el libro de Mateo, cuando Yehoshua se entera o escucha que Yohanan ha sido puesto en prisión. Dice el texto: sucedió que en aquellos días Yehoshua escuchó que Yohanan había sido puesto en prisión y se fue a Galil. De ahí en adelante Yehoshua comenzó a enseñar y a decir: regresen con Teshuvah, porque el Malhut Shamaim está cerca. Claramente, como ya lo dije anteriormente, el autor del libro de Mateo nos dice que Yehoshua comienza a enseñar, a transmitir lo mismo que enseñaba Yohanan, pero lo ponen en esta oración tan simple: regresen con Teshuvah porque el Malhut Shamaim está cerca. Obviamente no se trata de una oración que Yehoshua pregonaba, sino que detrás de esta oración el autor lo que pretende es enseñar al lector que Yehoshua comenzó a repetir, a transmitir la enseñanza de Yohanan, la cual iniciaba con los mismos términos, con la misma presentación: regresen con Teshuvah porque el Malhut Shamaim está cerca. Ahora, además de ello es importante acentuar que la ausencia de Yohanan hizo en Yehoshua que fuera más enérgico en su proclamación del Malhut Shamaim. Es decir, como quien pierde a su mentor y toma en sí el legado del mentor. No quiere que el fuego que ha iniciado el mentor se apague. Entonces toma sobre sí el fuego o el yugo del mentor y comienza a exponerlo. Explicamos en lecciones previas que Yehoshua, según el libro de Juan, ya estaba enseñando, ya tenía discípulos, aun cuando Yohanan no había sido puesto en prisión. Sin embargo, Yehoshua se encontraba en Judea. Pero cuando Yohanan es encarcelado, Yehoshua hace más énfasis, quizás es más enérgico en su proclamación. Es el mensaje que los autores de esos documentos tratan de transmitirnos. Ahora bien, una de las secciones menos comprendidas es cuando Yohanan envía dos discípulos a Yehoshua. Él, estando en la cárcel, envía dos discípulos a Yehoshua y le hace una pregunta muy peculiar. Pregunta que ha sido mal comprendida por muchos intérpretes. Lo voy a leer, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, el verso 2 en adelante. Dice el texto: mientras Yohanan estaba encarcelado, escuchó sobre los hechos de Yehoshua y envió dos de sus discípulos para que le dijeran a Yehoshua. Y dice literalmente la pregunta: ¿eres tú quien ha de venir? ¿O quien va a venir? ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú quien va a venir o esperamos a otro? Es necesario comprender apropiadamente el significado de esta oración para poder comprender entonces la pregunta en realidad. ¿Qué significa la frase ¿eres tú quien va a venir? ¿O eres tú quien ha de venir? Esa es la pregunta que Yohanan envía a Yehoshua. El lector debe preguntarse lo siguiente: ¿acaso Yehoshua no dice el texto que ya vino? ¿Acaso Yohanan no dijo que Yehoshua era el Mashiach? Si ya vino significa que Yehoshua es el Mashiach, entonces pareciese una contradicción. Peor aún, si Yohanan es el primero que anuncia el mesianismo de Yehoshua ante todo el pueblo, sería contraproducente para el autor de estos documentos que presentan el mesianismo de Yehoshua, sería contraproducente en su documento que presentaran a Yohanan
como una persona que duda de la mesianidad de Yahushua. Es decir, si el mentor duda de la mesianidad de su discípulo, de Yahushua, ¿cuánto más permitido estaría dudar de Yahushua por parte de los seguidores o por parte de cualquier oyente? Es decir, registrar esta información, una duda una duda mesiánica por parte de Yohanan, atentaría contra el mesianismo de Yahushua, lo cual es el objetivo esencial del libro. Así que entonces, ¿qué significa ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Imaginemos que anunciamos un evento en el cual se va a manifestar un rey. Y después que el rey llega, le preguntamos al rey, ¿eres tú quien va a venir? Ya el rey llegó. ¿Qué significa eres tú el que va a venir si ya claramente ha venido? Para comprender claramente esta oración, debemos de tener presente que la venida, este término de venida o manifestación del Mashiach, según la concibió Yohanan, está expresada en su enseñanza, la cual ya leímos en secciones previas. Pero simplemente, para no leer todo el texto otra vez, la manifestación del Mashiach es, recuerden, la venida es la manifestación, no es la venida como que baja del cielo, sino la manifestación. La manifestación del Mashiach en Israel es en términos de juicio. El capítulo 3 de Mateo, a partir del verso 1 en adelante, Yohanan se refiere a la manifestación del Mashiach, o literalmente a la venida del Mashiach, pero en términos de juicio, porque Yohanan no concibe otra cosa que un juicio para el pueblo de Israel. Dice el texto, en aquellos días vino Yohanan Hamadvil enseñando en el desierto de Yehudá. Él decía, regresen con Teshuvá, porque el reino de los cielos está pronto a venir. ¿Por qué hay que regresar con Teshuvá? Dije previamente, claro, porque Eliyahu está presente, porque el Mashiach está presente, pero ¿por qué más? Sigue diciendo Yohanan, porque ya el asha ha alcanzado la raíz del árbol. Y quien no haga buen fruto será cortado, y en el fuego incendiado. Es decir, con el Mashiach viene un juicio. Cuando se manifiesta el Malchut Shamaim, es justicia y equidad, por lo tanto viene un juicio. Esto es lo que implica la manifestación del Mashiach en los términos de Yohanan, el juicio, Midat Hadim, rigor. Yohanan concibe que lo que sigue tras él es el juicio. Pero Yehoshua no pensemos que dice algo muy diferente, no. Yehoshua dice exactamente lo mismo. No pasará esta generación hasta que vean que venga el Hijo del Hombre en poder o con poder, en juicio. Y así está registrado en el capítulo 24 del libro de Mateo, donde se anuncia la venida del Mashiach con las guerras, la destrucción del templo, etcétera, etcétera. Yehoshua, seguido estas palabras, Yehoshua anuncia una maldición para las ciudades en Galilea, Corazín, Betsaida, Capernaum, en las ciudades que no recibieron el mensaje de Teshuvá, no se animaron, no se unieron al movimiento. Yehoshua transmite una sentencia contra esas ciudades. Así que Yehoshua no dice algo diferente a Yohanan. Lo que pasa es que Yohanan, en realidad, no es que esté dudando de la mesianidad de Yehoshua cuando manda a preguntar con sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir? Es decir, el que se ha de manifestar o esperamos a otro. Sino que Yohanan espera la manifestación del juicio de una vez. Con el Mashiach viene el juicio rápidamente. Pero en lugar del juicio, lo que ha escuchado respecto a Yehoshua, ¿qué es? ¿Cuál es el informe sobre Yehoshua? Que hay sanidades, que hay curaciones,
que hay milagros, que hay ma'aseh hesed, obras de bondad, obras de altruismo. Y Josué envía a sus discípulos a curar, a sanar. Yohanan está esperando Midat Hadin, el rigor, y en lugar de ello está escuchando Midat Hesed, bondad. Pero Yoshua finaliza de hablar con los dos discípulos enviados por Yohanan y dice: bendecido es aquel que no se confunda por mí. ¿Por qué se debía confundir a alguien con Yoshua? Porque en lugar de haber juicio, aparentemente hay bondad, hay misericordia. Para confirmar esta explicación que les he dado, nótese lo que sigue diciendo Yoshua. Sucedió que mientras los discípulos de Yohanan se iban, Yoshua comenzó a hablar a los seguidores, a las compañías, a las multitudes acerca de Yohanan. Y les dice: ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña tirada por el viento. Y así continúa el texto describiendo a Yohanan, hasta que finalmente dice Yoshua respecto a Yohanan: Yohanan es aquel sobre quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino. Para comprender este dicho, esta cita de Yoshua, tenemos que comprender el contexto en realidad de la cita, porque se está citando una sola oración, pero esta oración lleva un contexto. La oración que ha citado Yoshua está en el libro de Malaquías, o Malachi, capítulo 3, el verso 31. Pero esta oración, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino, es la respuesta de lo que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 2, el verso 17. Es decir, una oración antes, un verso antes. Dice: ¿dónde está el Elohim de la justicia? Aye Elohea Mishpat. Está escrito en Malaquías 2.17. Luego entonces Malaquías 3.1 dice, Hashem responde: yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. El verso 2 del capítulo 3 dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Es decir, su manifestación. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. En otras palabras, Yohanan, dice Rabbi Joshua, es el mensajero que viene a preparar el camino. ¿A preparar qué camino? A preparar el camino de la justicia. ¿Dónde está el Elohim de la justicia? Está escrito. Y la respuesta es: yo envío a mi mensajero y será como fuego de fundidor, como un fuego que va a purificar. Así que es lo que está esperando Yohanan. Y Josué está explicando cuál es la función de Yohanan y cuál es la concepción de Yohanan, la concepción mesiánica. Yohanan espera fuego, espera Midat Hadin, el juicio, la severidad. Y es por ello que Yohanan también enseña Teshuvah, es decir, se manifestó el Mashiach, la justicia divina, hay que hacer Teshuvah, porque sigue un juicio. Lo que sucede entonces, el por qué Yohanan envía esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es porque Yohanan solamente estaba percibiendo o oyendo sobre Rabbi Joshua obras de bondad, obras de altruismo. ¿Acaso no viene un juicio? Rabbi Joshua responde, porque el contexto sigue siendo, como ya dije, maldiciones que Rabbi Joshua decreta sobre las ciudades que no se unieron al movimiento de Teshuvah. En otras palabras, hay un tiempo de bondad, hay un tiempo de Midat Hesed, de Midat Rahamim, de tener bondad, de tener compasión, de manifestar la bondad de Hashem. Pero tras ello entonces es que se manifestará el rigor, la sentencia, y es nada más y nada menos lo que tomó lugar en el año 70, un poco antes, iniciándose ya con las guerras, el ejército, la formación del ejército romano
en Judea, en Jerusalén y finalmente la destrucción del templo. Así que esa es la respuesta del por qué Yohanan envía discípulos a preguntar sobre Yahushua. No es porque él dudara del mesianismo de Yahushua, sino que está preguntando: tú eres el que te vas a manifestar. La manifestación para Yohanan no es otra que juicio. Yahushua nos manifiesta juicio, entonces tú eres el que el que te vas a manifestar. Significa, tú eres el que vas a traer juicio, o esperamos a otro Mesías. Yahushua no ha dejado de ser el Mesías para la perspectiva de Yohanan, y es por eso que dice: o esperamos a otro. No es esperamos a otra persona para que haga el rol del Mesías, sino esperamos a otro Mesías como, como juez. Tú eres un Mesías que trae bondad, que trae milagros, sanidades. ¿Viene otro Mesías? Y Josué le responde: no, bendito es aquel que no se confunda por causa mía, porque primero existe la bondad y luego el rigor. Si queremos encontrar alguna enseñanza, algunas palabras de Josué en las cuales él se identifique como admirador o discípulo de Yohanan, vamos a ver que Josué claramente identifica a Yohanan como su mentor. Josué dijo a sus discípulos: en verdad yo les digo que entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Yohanan Hamatbil. ¿Por qué razón? Podemos preguntarnos, ¿por qué razón concebería Rabbi Josué a Yohanan como el mayor de todos los hombres? Solamente si Yohanan hace la función para él de rabino. Porque ya lo dijo, para el discípulo no hay mayor que su rabino. Consecuentemente, basta para el discípulo ser como su rabino. Porque en el momento que el discípulo conciba a otra persona mayor que su rabino, en ese momento ese maestro deja de ser su rabino, su mentor. Así pues, entre todos los nacidos de mujer, desde la perspectiva de Yahushua, no había nadie mayor que Yohanan, que su mentor, que su maestro. Pero el texto sigue diciendo en el libro de Lucas: el más pequeño en el Malhut Shamaim es mayor que Yohanan. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el Malhut Shamaim es un movimiento, inicialmente o esencialmente, luego se conformaría, era la expectativa, en un gobierno. Así que inicialmente funciona como comunidad, como movimiento. Pero un movimiento conformado por ¿quiénes? Por Hosrim Bitshuva, por personas que están retornando. Así que el más pequeño en el Malhut Shamaim significa el más pequeño de los que han hecho Teshuvah. Recuerden que para iniciarse en el movimiento es necesario Teshuvah. Así que todos los que forman parte del movimiento son Hosrim Bitshuva, menos ¿quién? El que inicia el movimiento, Yohanan. Así que Yohanan es el mayor de todos. Pero el menor, la persona más insignificante dentro del Malhut Shamaim es mayor que Yohanan. Es decir, la persona que ha hecho Teshuvah, si se compara con Yohanan, es mayor desde el punto de vista obviamente de Hashem, o desde un punto de vista diferente simplemente, porque según la tradición registrada en el Talmud, está escrito que los Tzadikim Gimurim, los justos perfectos, no pueden estar en el lugar en el cual se encuentran las personas que han hecho Teshuvah, los Baalei Teshuvah. Es decir, los Baalei Teshuvah tienen un lugar especial para Hashem, porque ellos, en comparación con los tzadikim, les ha costado mucho trabajo, se han esforzado mucho más que los tzadikim para llegar a esa posición de Hosrim B'Teshuvah o Baalei Teshuvah. Una persona que ha pasado tantos años cometiendo errores, pecando, a la hora de retornar a Hashem,
le cuesta mucho trabajo en comparación al trabajo que puede pasar un tzadik, una persona que quizás viene de un hogar en el cual fue educado desde la niñez. Es decir, ya le está entrenado para no errar. No así los Baalei Tshuva. Lo mismo enseña Rabbi Joshua. Hashem se alegra en comparación con un Joser B'Tshuva, con una persona que hace Teshuvah, que se arrepiente de todos sus pecados y vuelve a Hashem y a la Torah. Hashem se alegra más con esa persona que con 99 tzadikim que no necesitan hacer Teshuvah. El mensaje es el mismo. Yohanan es un tzadik, hijo de tzadikim. Dice, nos informa la tradición que desde la niñez estaba influenciado por Ruach HaKodesh. No así los Josrim B'Teshuvah que llegaron a formar parte del movimiento de Yohanan. Así que desde un punto de vista, Yohanan es el mayor de todos, pero hasta el más pequeño que forme parte del movimiento de Yohanan, ese más pequeño, él puede ser considerado mayor desde otro punto de vista.